Iniciaremos mencionando algunos de los factores de riesgo cardiovascular, dentro de los que encontramos las enfermedades como la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2. También los malos hábitos de vida como el consumo de alcohol, de tabaco, la inactividad física y una dieta no balanceada. En condiciones normales, fisiológicas, el tejido adiposo va a liberar diversas moléculas bioactivas como la leptina, la adiponectina, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, pero debido a los cambios metabólicos que se pueden presentar, va a haber una alteración en el balance de estas moléculas bioactivas. El exceso de grasas saturadas proveniente de la dieta puede generar un mayor reclutamiento de macrófagos por el tejido adiposo y una mayor liberación de ácidos grasos, citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 6, también especies de oxígeno reactivas, lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Esto principalmente debido a que el incremento de la grasa corporal puede aumentar la velocidad de la lipólisis, lo que va a conducir a una mayor movilización y aumento de los niveles de ácidos grasos libres, conllevando a la dislipidemia. En gran parte por el efecto que tiene el exceso de ácidos grasos libres sobre el hígado, ya que estos van a estimular la síntesis de triglicéridos, el ensamblaje y la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad. El exceso de grasas saturadas también va a generar la producción de óxido nítrico, favoreciendo a los procesos inflamatorios a nivel local y sistémico por el reclutamiento de los macrófagos, también a una disfunción endotelial que va a estar caracterizada por la pérdida de la capacidad del endotelio para controlar la liberación de sustancias que se necesitan para mantener el balance vasomotor y la homeostasis vascular. Una de las consecuencias se va a manifestar en el aumento de la permeabilidad del endotelio para dejar pasar las lipoproteínas de muy baja densidad y de baja densidad, que van a conducir a un desarrollo de procesos inflamatorios. Estas partículas se van a encontrar en las capas subendoteliales y desde ahí pueden inducir el reclutamiento de monocitos, que es un proceso que va a favorecer la formación de células espumosas y el desarrollo de placas ateromatosas, conllevando, por ejemplo, a una aterosclerosis. Y esta aterosclerosis puede generar, por ejemplo, una enfermedad, una cardiopatía isquémica. También se pueden generar trombosis arterial o infarto agudo del miocardio. Y estas es algunas de las razones por las cuales una enfermedad crónica como la obesidad o la dislipidemia, que al inicio no está relacionada con un aspecto cardíaco, puede desarrollar una patología cardíaca con el paso del tiempo. Posterior a la identificación de los principales factores de riesgo que predisponen el desarrollo de patologías asociadas al sistema cardiovascular o renal, tales como lo son la diabetes, la hipertensión arterial y las dislipidemias, acompañado por ejemplo de malos hábitos de vida como el tabaquismo o el alcoholismo, es importante destacar que se puede desarrollar o la relación entre estos dos sistemas va principalmente comprometido con lo que se conoce científicamente como el síndrome cardiorrenal, que básicamente es un estado de regulación avanzada entre estos dos sistemas, entre estos dos órganos, entre el corazón y el riñón, que involucra una afectación de ambos órganos sistémicos debido a una disfunción que puede ser atribuida de forma aguda o crónica y que de manera directa alude o repercute en una disfunción del otro órgano. Entonces es aquí, en este síndrome, donde nace en particular la relación igualitaria entre estos dos órganos, considerada entonces como una interacción bilateral. Ahora, como evidenciamos entonces en esta nueva diapositiva, y lo que pretendemos mediante el esquema es ejemplificar precisamente la relación que existe entre estos dos sistemas, entre la parte vascular, cardiovascular y la enfermedad renal. Entonces, ¿por qué se ha dicho
que esta asociación entre la enfermedad renal y las patologías cardiovasculares es doble, precisamente porque por un lado se ha comprobado que las enfermedades del riñón contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares específicas, en particular el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda como mecanismo compensatorio. Y pues por otro lado aclarar que las enfermedades cardiovasculares también facilitan la aparición y la progresión de ciertas nefropatías. Entonces son aspectos importantes que se deben considerar para el abordaje íntegro de esto, de una patología asociada a este orden, precisamente por la relación tan cercana que tienen estos dos sistemas en el mantenimiento de la homeostasis o del equilibrio corporal. Bueno, por otro lado, entonces, algunas de las acciones que desarrollan de manera conjunta estos dos sistemas para tratar de mantener precisamente esa homeostasis o equilibrio corporal están dadas precisamente por la regulación de la presión arterial, del tono vascular, la diuresis, la natriuresis, que es la eliminación de sodio mediante la orina, la homeostasis del volumen intravascular, mantienen también la perfusión tisular periférica y la oxigenación corporal. Estas son algunas de las acciones que se desarrollan de forma conjunta, pero no hay que dejar de lado las funciones endocrinas que también desarrollan, con acciones hormonales fisiológicas que son interdependientes, reguladas principalmente por el péptido natriurético, que es uno de los mecanismos reguladores de la secreción de renina en la parte renal. Este péptido natriurético es un vasodilatador secretado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y básicamente tratará en cierta medida también de mantener o de regular la homeostasis corporal. Las complicaciones cardiovasculares son el resultado clínico de alteraciones morfológicas como las enfermedades macrovasculares, que pueden ser la arteriosclerosis, en la que se va a generar una rigidez aumentada del árbol arterial, y también la aterosclerosis, que es la formación de la placa en la capa íntima arterial, que aparte de generar una enfermedad cardiovascular, como mi compañero se los mencionó, también puede ser una causa de una nefropatía. Y otra de las complicaciones cardiovasculares es la hipertrofia miocárdica, principalmente dada por la disminución de la contractibilidad y la distensibilidad del músculo cardíaco como consecuencia de la sobrecarga de presión y de volumen. En el primer caso se produce un aumento en el grosor de sarcómeros y una disposición en paralelo de las nuevas células, lo que da lugar a un engrosamiento de la pared miocárdica. Como principalmente esas alteraciones se dan a nivel ventricular, entonces se hablará de un engrosamiento de la pared ventricular o hipertrofia ventricular. Se va a acompañar de un incremento en la capacidad de generar presión del ventrículo con un menor aumento de la tensión sobre la pared ventricular como consecuencia de este engrosamiento miocárdico. Y también puede producirse una disminución de la distensibilidad por aumento de la rigidez de la pared, lo que hace que el volumen de llenado sea menor y también se va a disminuir el volumen latido. Esta situación se produce sobre todo en una hipertensión arterial. Con respecto a la sobrecarga de volumen, entonces se va a producir un alargamiento o un aumento de longitud de los sarcómeros y las nuevas fibras se van a disponer en serie. Esto va a ocasionar el aumento de la cavidad ventricular, lo que se denomina hipertrofia excéntrica. La dilatación que se va a producir durante el llenado hace que se genere una elongación de las fibras cardíacas por encima de su longitud normal, disminuyendo su tensión activa. Esto para dar cumplimiento a la ley de Frank-Starling. Y el aumento excesivo de los diámetros ventriculares va a producir un incremento de tensión, por lo que aumenta la poscarga, según la ley de Laplace. La suma de estos efectos va a generar una disminución de la contractilidad cardíaca y como consecuencia una disminución del volumen latido y de la fracción de eyección. Y esto va a generar en conjunto una reducción de la función ventricular y del gasto cardíaco. Con la caída del gasto cardíaco, entonces van a activarse mecanismos de compensación como la activación del sistema nervioso simpático y también mecanismos renales. Aquí, el riñón desempeña un papel fundamental e importante
ya que como sabemos, él se encarga de la regulación de la homeostasis hidroelectrolítica y del volumen circundante. Entonces, por tanto, este generará un incremento de retención renal de sodio y agua por acción del sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero entonces la consecuencia de esto, de estas compensaciones renales, van a expresarse en disfunción cardíaca y progresivamente, en caso de que la patología se asiente durante un periodo largo, o sea de larga data, va a llevar a disfunción renal, que corresponde principalmente a dos enfermedades crónicas en particular, a la diabetes mellitus o a la hipertensión arterial, que son como los principales factores de riesgo, además de los ya mencionados, que pueden correlacionar cómo actúan estos dos sistemas, el cardíaco y el renal, para tratar de mantener la homeostasis corporal, pero que de una u otra manera afectarán o tendrán un compromiso para alguno de los dos. Entonces, como evidenciamos en el esquema, en la figura, lo que trata básicamente de ejemplificar los pasos o lo que sucede en caso de que exista una disfunción cardíaca. Entonces, vamos a encontrar tres acciones o mecanismos compensatorios. Entre esos, primero, el aumento de la presión venosa central y de la presión intraabdominal. Por otro lado, la disminución de la presión arterial y, por tanto, la disminución de la actividad neurohormonal. Estos tres componentes llevarán a un aumento de la congestión renal, disminuyendo la perfusión de dicho órgano y por tanto el filtrado glomerular. Entonces, este puede ser un ejemplo de cómo es el efecto de la insuficiencia cardíaca sobre la función renal, cómo estos dos órganos trabajan en particular precisamente para mantener o controlar, por un lado, la presión arterial, por otro lado, la acción neurohormonal, de las que ya les mencioné hace un momento, y la presión venosa central. Bueno, como evidenciamos entonces en esta imagen, que básicamente expresa cómo es la fisiopatología del síndrome cardiorrenal, entonces encontramos primero que existen algunos factores de riesgo o predisponente que generarán daño intersticial o daño glomerular. Entre esos encontramos el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, las dislipidemias, inflamación crónica, factores de riesgo no modificados, nefropatía primaria y diabetes. Estos factores de riesgo repercutirán entonces de manera directa sobre el sistema cardiovascular, como con el aumento de la precarga y de la poscarga, remodelamiento ventricular, acción de mecanismos compensatorios, anormalidades neurohormonales, hipertrofia ventricular izquierda, que fue uno de los componentes que ya les mencioné con anterioridad, disfunción diastólica, hipoperfusión coronaria, calcificación arterioral e incremento de riesgo por isquemia, precisamente por la presencia de estos factores de riesgo anteriores que ya les mencioné. Por tanto, la forma en que estos componentes, factores de riesgo, generan estas alteraciones cardiovasculares, de igual modo, por la relación íntima que tiene el sistema cardiovascular con la parte renal mediante la irrigación, se puede llegar a presentar esclerosis o fibrosis renal y digamos que las repercusiones sobre eso en el sistema corporal estarán dadas por presencia de anemia, hipoperfusión, inflamación crónica, sobrecarga de volumen por el trabajo o la falla que presentan en la función el componente renal, anormalidades nutricionales, retención de líquidos y alteración en el calcio y el fósforo. En casos severos, o digamos que lo final de este proceso será acudir o que el paciente necesite de la aplicación de procesos de diálisis para tratar en cierta medida de suplir las funciones que el riñón y el corazón dejaron de realizar para el mantenimiento de la volemia y del equilibrio corporal. Por tanto, este será el fin último de los pacientes que presenten un síndrome cardiorrenal, o donde la afectación de estos dos sistemas sea un poco más marcada.
la, la acción o el procedimiento a tomar debe ser encaminado entonces hacia al tratar de controlar esos factores de riesgo principales como el tabaquismo, la obesidad y demás, para evitar que se generen alteraciones tanto estructurales como funcionales en órganos como el riñón y el corazón, que sin duda alguna representan eh, importantes funciones corporales para mantener el equilibrio corporal. Vamos a continuar con un énfasis más detallado del sistema renina-angiotensina en la producción o desencadenamiento de una de las enfermedades cardiovasculares más predominantes, como lo es la hipertensión arterial. Hay que tener en cuenta que la relación del sistema renal con la hipertensión arterial ha sido objeto de investigación y estudio a lo largo del tiempo, y esto se debe a que el papel clave que tiene el riñón en el desarrollo de la enfermedad hipertensiva, así como también por tratarse del mecanismo renal, ser un predominante en la regulación a largo plazo de la presión arterial. Aquí entonces vamos a definir primero lo que es el sistema renina-angiotensina, que es un conjunto de reacciones químicas en forma de cascada enzimática que es desencadenada por la liberación de una proteasa producido en el complejo yuxtaglomerular del riñón. Esta proteasa la conocemos como renina y es algo que vamos a desarrollar según el gráfico que vemos en pantalla. Entonces vamos a iniciar entendiendo que la liberación de esta renina allí formada está regulada por diferentes factores que actúan sobre las células yuxtaglomerulares. Una vez liberada la renina, como lo acabamos de ver en la parte anterior, esta va a actuar sobre su sustrato y una proteína plasmática de origen hepático, cuya reacción va a tener como producto la angiotensina 1. Sobre esta angiotensina 1 va a actuar otra proteasa, que es la enzima convertidora, y esta finalmente va a dar lugar a la formación del potente péptido vasoactivo, la angiotensina 2. Esta es la proteasa más importante de análisis en este ciclo, debido a que la angiotensina 2 interactúa con receptores de las membranas tipo AT1 y AT2 ubicados en múltiples tejidos del organismo. Estos los podemos identificar a nivel cardiovascular, sistema nervioso central y periférico, glándulas suprarrenales y una abundante parte en el sistema renal. La angiotensina 2, al tener relación con tantos tejidos en el cuerpo a niveles muy elevados o bajos, pues nos va a llevar a causar diferentes síntomas o problemas a nivel de la salud en los diferentes pacientes que tienen problemas en este sistema o que algunos medicamentos lo aumentan o lo disminuyen. Para esto hay que entender que la angiotensina 2 es más conocida por su potente poder vasoactivo. Sin embargo, esta posee diferentes funciones en el organismo que constituyen a la regulación de la presión arterial media. La diversidad de sus acciones relacionadas con el control de la variable se puede observar en la figura que presentamos en la pantalla, donde la angiotensina 2 tiene un amplio campo de acción en el organismo, pero que todas esas acciones, como lo vemos en la parte de arriba y en medio, nos va a llevar a una resultante que lo vemos en el cuadro rojo resaltado, y es el aumento de la presión arterial o es el aumento de la presión en el circuito arterial. Como vimos entonces, tenemos un resultado que es el aumento de la presión en el circuito arterial. Sin embargo, al tener estos niveles de angiotensina 2, no solo va a afectar de forma directa ese circuito, sino también otras acciones de la función renal que nos van a ayudar a hacer la regulación de lo que es la presión arterial. En este diagrama podemos evidenciar algunas acciones que tiene la angiotensina 2 que afectan directamente la función renal y son mecanismos que han sido estudiados como posibles a participar en la patogénesis de la enfermedad hipertensiva. Como se puede observar entonces en la figura, la angiotensina 2
Afecta de forma directa lo que es la función renal al actuar sobre el flujo sanguíneo, la filtración glomerular, y estos dos efectos desempeñan un papel importante en la autorregulación y sobre todo en el transporte tubular. Entonces encontramos que la vasoconstricción e hipertensión vascular, con aumento consecuente de la resistencia vascular renal, determinan las disminuciones del flujo sanguíneo y la filtración glomerular. Esto nos va, o adicionado a esto, vamos a encontrar que la disminución del área y el aumento del grosor de la barrera de filtración van a dificultar aún más la función del riñón correcta en la modulación o en la regulación de lo que es la tensión arterial. Entonces, resumiendo, vamos a encontrar que los efectos de la angiotensina 2 sobre el riñón son el aumento de la reabsorción del sodio y agua por efecto sobre los túbulos renales y el desequilibrio provocado en las fuerzas de Starling en el capilar tubular. Estos efectos nos van a causar entonces la disminución de la excreción de sodio por este órgano, el aumento del volumen de líquido extracelular, el volumen sanguíneo y la presión arterial.